podcast comenzó para compartir las reflexiones que me surgieron durante la cuarentena mundial del 2020, pero muchos de esos pensamientos estuvieron antes en mi vida. Yo soy Cintia del Sol, y sabiendo que estamos día a día aprendiendo a vivir, vos, ¿cómo construirías la realidad que deseas? Buenas a todos, buenas a todas. ¿Cómo los está tratando este año de probar cosas diferentes, animarse a cosas nuevas? ¿Están probando cosas nuevas? ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten valientes para hacerlo? ¿Se sienten cobardes? ¿Estuvieron atravesando el miedo? ¿Se divirtieron? ¿Ya se equivocaron? ¿Se encariñaron con el error? ¿Aprendieron? ¿Pudieron generar una disciplina? ¿Pudieron modificar sus hábitos o generar algunos nuevos que sean más saludables para su cuerpo, su mente, su corazón? Para las finanzas, ¿estuvieron asesorándose a ver qué es lo que necesitan para mejorar, si quieren incrementar ahí sus ingresos? ¿En qué están renovándose? ¿O qué cosas están probando? Puede ser también en los vínculos, conocer personas diferentes que quizás antes no les hubieran dado la atención correspondiente y ahora pueden ser personas clave para este crecimiento, para este cambio. Recuerden que estamos haciendo historia y esto es de manera global. Estamos luego del 2020 que fue caótico y desastroso en cuanto a estructuras, que vino a romper con las estructuras y a llevarse lo que ya no iba más. 2021, año de cambios, de incertidumbre además. ¿Cómo están llevando la incertidumbre? Los que son controladores, las controladoras del condado, ¿cómo la van llevando? Acá una controladora se está dejando fluir por lo que trae la vida y cuesta, pero la verdad que lo vale. Vale los momentos de altibajo. Siempre les digo como que no existen esto de por ejemplo, las emociones. No existen negativas, ¿sí? ¿Cómo las interpretamos? Existen emociones que no nos hacen sentir tan cómodos. Por ejemplo, el enojo, por ejemplo, la tristeza. Y sin embargo son emociones profundas, pero al mismo tiempo nos atraviesan para avisarnos algo. Por ejemplo, la tristeza nos avisa que hay algo que está cerrando, que hay algo que hay que resolver, que hay algo que nos duele. Entonces nos avisa esa emoción que tenemos que modificar, que nos está dañando. Sin embargo, el enojo, que a mucha gente el enojo le parece una emoción negativa. No lo es. Lo que nos está avisando el enojo es que estamos hartos de una situación, de una persona, de algo. Entonces el enojo nos muestra hasta acá llegamos. Este es el límite. Por supuesto que no deberíamos llegar a ese instante, pero para eso sirve esa emoción. Es una emoción que nos acompaña desde siempre. Es una de las emociones básicas, como la tristeza, también la alegría, la sorpresa, el asco. Esas son las emociones básicas que tenemos todos los seres humanos y que tienen también todos los animales. ¿Cuál es la diferencia del ser humano? Que tenemos el raciocinio para poder explicarlo, para hacernos conscientes de que esas emociones nos atraviesan y elegimos qué hacer con esas emociones. Por eso les digo que no existen emociones negativas, lo que existe es el accionar. Cómo elegimos actuar cuando esas emociones nos atraviesan. Entonces lo negativo sería si, porque estoy enojado o enojada, empiezo a gritarle a la gente, a insultar, a romper cosas, a pegarle a alguien. Eso es lo negativo. La acción que hacemos llevados por el impulso de la emoción. Sin embargo, cuando nos sentimos enojados, si lo tramitamos, si podemos escribir lo que nos pasa, podemos comunicárselo a una persona y decir, mira, hasta acá llegué, este es mi límite, me enoja tal cosa, ¿cómo lo podemos resolver? Alguna gente pasa el enojo bailando, escuchando música. Entonces, como lo tramitamos, en este caso sería positivo. Entonces, no importa que sintamos enojo.
es la acción que hacemos lo que después podemos interpretar como positiva o negativa. Lo mismo con la tristeza, lo mismo con la alegría, ¿no? No es que una es buena y la otra es mala, no, son todas emociones que nos sirven para sobrevivir en el mundo. Y según cómo actuamos nosotros, ahí es donde interpretamos, bueno, estas fueron acciones positivas y estas negativas. Siempre que dañamos a otro o a nosotros mismos, ahí es donde es negativo. ¿Y para qué nos sirven estas emociones? Es importante reconocerlas cuando nos atraviesan, porque además somos seres emocionales, nos atraviesan todo el tiempo. No podemos evitarlas a las emociones, podemos tramitarlas. Hay personas que también lo que quieren hacer es evadirlas. ¿Se pueden evadir? Sí. ¿Qué sucede cuando evadimos las emociones? Se van acumulando, porque en realidad no es que la esquivas y chau, se fue la emoción, no. Es como cuando barres y en vez de tirar la basura, el polvito ese que se juntó, la tierra, en vez de tirarla, la colocás abajo de la alfombra. ¿Se fue? No. La estoy escondiendo un tiempito, pero va a llegar un momento en que la alfombra va a tener un bulto. Ya va a ser imposible que lo podamos esconder a todo eso que pusimos abajo de la alfombra. Lo mismo sucede con las emociones. Nosotros no podemos solamente evadirlas y ya está, porque en algún momento se acumulan tantas que explota todo. Y ahí es cuando aparece un síntoma o una enfermedad, hacemos un drama que puede dañarnos a nosotros o a otras personas, que después viene el arrepentimiento. Entonces es importante reconocer nuestras emociones para poder tramitarlas de manera correcta, o sea, lo que mejor nos haga a nosotros y a nuestro entorno, y a partir de ahí accionar para tener éxito, ¿no? Que siempre les digo, ¿cuál es la frase de la asesoría? Solo hay un éxito, ser capaz de pasar tu vida a tu manera. ¿Y cuál es la manera que vos querés? Entonces, a partir de ahí, creamos el plan de acción y empezamos a accionar para llegar a ese objetivo. Y acá, como los invité, siempre desde el ejemplo que les digo, así como yo estoy accionando, en este caso siempre me costó la imagen y este año comencé a hacer videos, sigo sintiendo la incomodidad, por supuesto, pero cada vez que hago uno, me voy soltando más, me siento un poco más cómoda, tardo menos. Entonces, de la misma manera, con la acción, con el objetivo que ustedes deseen, cada vez que lo vayan realizando, se van a ir sintiendo un poco más livianos. Y al mismo tiempo, como sucede en todo, también te equivocás, y por eso les decía siempre que no hay que tenerle rechazo al error. Porque cuando vos no sabés hacer algo, no tenés experiencia, por supuesto que te equivocás, y por eso hay que seguir haciéndolo hasta que salga de manera correcta. Entonces, una vez que pasamos por todos los pasos, que si estuvieran escuchando los episodios anteriores, espero que se hayan animado a probar algún accionar diferente, alguna actividad, probar algo distinto. Y en este episodio los invito a reflexionar sobre la expectativa. ¿Qué sucede cuando lo que nosotros imaginamos, nos idealizamos, le ponemos como mucho peso al resultado final, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros comenzamos a imaginar, bueno, ¿cómo va a ser ese resultado? Y acá es donde yo les digo, hay que ser coherentes entre el objetivo que nosotros vamos a ponernos y el tiempo que le vamos a dedicar a ese accionar para alcanzarlo, y teniendo en cuenta también cuáles herramientas tenemos para realizar ese proceso. Porque, por ejemplo, si nosotros queremos, por ejemplo, bajar de peso y decimos queremos bajar 50 kilos en un mes, y no hay coherencia porque sabés que eso no es sano. Es algo que te va a frustrar, es algo que encima te va a hacer daño. Entonces, hay que ser coherentes entre el objetivo que nosotros nos ponemos con el tiempo que lo vamos a llevar a cabo el proceso para alcanzarlo y las herramientas con las que contamos para realizarlo. Cuando no sabemos, no tenemos en claro cuál es esa coherencia entre
el objetivo final y las herramientas y el tiempo que necesitamos para realizarlo, es necesario buscar un asesor, ¿sí? Un asesor, un mentor, una persona que ya haya alcanzado ese objetivo con éxito, para que nos oriente. Entonces ahí es donde tenemos una guía. Por eso primero tienen que tener en claro el objetivo y a partir de ahí generar estos ítems. De cuánto tiempo, qué herramientas tengo. Si no lo tengo en claro, busco a alguien que me asesore. Una vez que tenemos esto como base, acá es donde nosotros empezamos a maquinar, ¿no? Le damos a la mente cómo va a ser eso, cuál es el objetivo y qué tanto lo idealizo. Que fíjense en el video de expectativa en el canal de YouTube, Cintia del Sol. En este caso, en el video, yo hacía una torta. Entonces, un bizcochuelo. Y fíjense que en la cajita hay una super torta, una super cake. Y ahí es donde está la frustración después del resultado, porque es la primera vez que lo estamos intentando, en este caso en el video, y no se condice esa imagen con lo que yo estoy haciendo, ¿no? Un simple bizcochuelo en donde estaba comparando al final, a ver, el resultado final que yo obtuve con lo que veía ahí en la caja. No había coherencia, pero por supuesto, porque no había pensado en que tenía pisos, no había pensado en los adornos que llevaba. Solamente me dejé llevar en ese video por la expectativa que le había puesto al resultado porque no tenía en claro qué pasos necesitaba realizar y cuántas cosas me faltaban para poder llegar a esa foto de la super cake que había en la caja. Me faltaban un montón de cosas. Así es con cada objetivo que nosotros tenemos. Necesitamos una asesoría si es que nosotros no tenemos en claro qué nos falta para llegar a ese objetivo. Y al mismo tiempo, tenemos que generar acciones para ir viendo en el medio, bueno, a ver, freno en este proceso, en este camino, y me fijo, a ver, me falta algo más, tengo que hacer algo más. Hay que ir revisando en el paso a paso que vamos realizando para ver qué más hace falta, cuánto tiempo, hay que salir a buscar más cosas, hay que resolver otras cosas que no habíamos tenido en cuenta. ¿Sí? No es solamente hacerlo, es ir viendo, porque también generamos en nuestra mente, recuerden que siempre tenemos en la parte neuronal puentes que vamos haciendo con patrones. Entonces, si yo, por ejemplo, nunca hubiera hecho antes una torta y hacía esto por primera vez, por supuesto que me iba a frustrar muchísimo porque no entendía qué me faltaba, no entendía cómo hacerlo. A medida que lo vamos haciendo, cada vez tenemos más experiencia, más idea y nos vamos dando cuenta con mayor facilidad qué nos falta, cómo podemos mejorar la próxima vez. Pero además, algo que es muy importante, fíjense cuando termina el video, que más allá de que no se alcanzó ese objetivo que era el de la foto, la torta yo la terminé comiendo porque estaba rica igual. Y eso es lo importante también, entender que a veces, si bien no alcanzamos ese objetivo en su totalidad, tenemos que bajar un poquito esa expectativa y decir, bueno, pero de lo que hice, ¿está tan mal? ¿O tanto le falta? Y la verdad que estaba riquísima, entonces disfrutar también ese momento de decir, bueno, no logré el total de lo que quería. Sin embargo, sí avancé. No estoy en el mismo punto desde el que inicié, en donde estaba antes, donde no había probado, donde no lo había hecho. Entonces, sí avancé. Hay un porcentaje de éxito, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay que felicitarnos por eso. Decir, bueno, no llegué al 100% que yo buscaba, pero llegué a un 50%. Llegué a un 60% y me felicito por eso, lo festejo. Vieron que yo siempre les digo, hay que festejar todo, hay que festejar la vida, que estamos vivos, que podemos comer, que estamos saludables, que tenemos a alguien que nos acompaña. Lo que tengan en sus vidas, que a veces lo dan por hecho, no hay que darlo por hecho, porque un día puede no estar. De la misma manera con estos objetivos. Bueno, sí, me faltó tanto para llegar ahí, pero ¿qué logré? Y agradezco eso y lo festejo.
¿no? Y en este caso como muy rico. No se ve como yo quería en el resultado al 100%. Me falta, pero avancé, aprendí. Entonces, lo que sí les aconsejo acá como tip para que vayan teniendo en cuenta respecto a la expectativa que nosotros generamos, existen 3 tipos de expectativa. Uno sería el demasiado bajo, que es como para los vagos, digo yo, porque, claro, genero expectativas tan bajas que me conformo con todo. Entonces, como, bueno, no encuentro una persona que me cuide, que genere esas sensaciones que yo busco en mí y yo ni siquiera me conozco, por ejemplo. No sé lo que quiero, pero busco una persona que llene esos vacíos. Y en realidad, si vos tenés vacíos, no va a haber una persona que los va a llenar. Entonces vas a tener una relación tóxica, porque estás esperando de otra persona que realice lo que vos mismo tenés que hacer por vos. Entonces ahí es donde hay una expectativa que es muy baja. Entonces cualquier cosa te viene bien y eso no nos ayuda a crecer como personas. Así como les doy el ejemplo de las relaciones, lo pueden llevar a lo que sea. Un puesto laboral. Entonces si vos no tenés la expectativa demasiado abajo y cualquier cosa te viene bien, entonces te da lo mismo tener una changa o no, o estudiar y capacitarte o no, te da todo lo mismo. Entonces eso no te ayuda a crecer como persona y evolucionar. ¿Qué sucede en el segundo escalón? Cuando la expectativa es nivel medio. En el nivel medio, ese sería nuestro ideal. Porque ahí es donde generamos un objetivo que nos hace crecer, pero que al mismo tiempo tenemos las herramientas, tenemos el tiempo necesario para alcanzarlo, las ganas, por supuesto, también, la energía para realizarlo, llevarlo a cabo y poder alcanzarlo. Entonces, ahí es donde podemos bajar esta idea que tenemos a tierra y concretarla. Ahí es cuando se nos cumplen los sueños, por ejemplo. Yo siempre digo, los sueños no se cumplen, se trabajan. Entonces, se cumplió, por decirlo de alguna manera, ese objetivo porque trabajé acorde a eso. Y tenía las herramientas, el tiempo, el personal, lo que necesite para alcanzarlo. Entonces, ese sería el nivel de expectativa que nosotros deberíamos considerar, ¿no? Es como el término medio que en realidad sería como el ideal, ¿no? No nos sobra ni nos falta. ¿Cuál sería el tercero? La expectativa de más. Ahí es cuando yo les decía del ejemplo bueno, quiero bajar, no sé, 50 kilos en un mes. Entonces estoy pidiendo demasiado. Una cosa es imaginármelo y otra cosa es llevarlo a la realidad. Ahí es donde me doy cuenta que no tengo el tiempo, no tengo las herramientas, no es sano para mí. Y ahí es donde existe la frustración. La frustración, en realidad, es una emoción básica disfrazada, que puede ser la tristeza o el enojo. La frustración, en realidad, es una emoción básica disfrazada que la racionalizamos, digamos, porque solo existen las emociones básicas, todas las demás se desprenden de las básicas y son cuando empezamos a analizarlas. Entonces la frustración es este enojo de que no alcancé eso, o la tristeza de que me siento mal porque no llegué. Ahí es donde se crea la frustración, cuando la expectativa es demasiado más alta de lo que yo podía cumplir. Y cuando hacemos eso, la mente se programa para el fracaso, porque nos empieza a autoboicotear y a decirnos, mirá, otra vez hiciste esto mal, otra vez no te funcionó. Entonces la mente automáticamente y de manera inconsciente se programa para el fracaso, para decir, la próxima, otra vez te va a decir, no, si te acordás que la vez anterior te fue mal, no lo hiciste, no cumpliste, fallaste, y ya ahí no te dan más ganas de hacer nada. Entonces también es dañino la expectativa de más. Entonces tenemos dos expectativas que nos hacen daño, que nos bajonean, que hacen que no tengamos éxito en cualquier área de nuestras vidas. Que es la expectativa de más, cuando nos frustramos, y la expectativa de menos, que nos conformamos con cualquier cosa y no crecemos. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de la expectativa? A veces algunas personas dicen no hay que tener expectativas de nada. Yo creo que sí, porque ahí es también lo que nos hace a nosotros enfocarnos
para alcanzar un objetivo. Pero hay que medirla esa expectativa, ser coherentes con lo que deseamos y lo que vamos a poner en el trabajo para llegar a eso. Así que bueno, espero que puedan analizar los diferentes aspectos de su vida, a ver cómo generan estas expectativas, en qué nivel están ustedes, y que también si quieren me puedan compartir cuándo se sintieron exitosos, cuando llegaron a esa meta que ustedes querían lograr, o cuándo no, y les faltó, o cuándo sintieron que se estaban conformando con algo, con alguien, porque sentían que merecían menos o que todo les daba lo mismo. Es parte también de este proceso que estamos realizando todos de manera global, muchos en comunidad. Recuerden que también les decía esto, ya no es tanto individualmente lo que va a funcionar, sino en equipo, en comunidad, en grupos. Y si realmente pueden compartir que trabajando en equipo se llega más lejos. Puede que sea más difícil, pero se alcanzan mucho mejor los objetivos. Y los invito a probar eso. Siempre saben que los tengo en cuenta cuando me están comentando sus accionares, sus emociones, y que por supuesto que los sigo acompañando en este proceso, en este camino en el que todos juntos estamos creciendo. Espero que la información haya sido de utilidad y seguiremos avanzando con estos tips que les estoy dando en este año para seguir probando y realmente alcanzar el éxito. Espero que tengan una excelente semana. ¡Chau, chau!